Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Dimitri Marulanda, William Fernando Martínez, Suber Alejandro Vega. Vamos a exponer el módulo. Voy a exponer el segundo capítulo y ya tiene mi compañera atenta. Entonces, continuamos. Bueno, la administración pública, la administración pública y el desarrollo territorial. Lo que busca en esta unidad, en estas unidades es que podamos comprender e identificar las relaciones existentes entre Estado, comunidad, política y gestión territorial, para el logro de la administración del territorio, su orden y su gobernabilidad. Aquí vemos que este se divide como en dos capítulos. El primer capítulo nos dice que es la política pública para la administración de la geografía colombiana. La segunda como lección nos dice que es la problemática del orden territorial. Como vemos acá, hay una vinculación. En esta vinculación está el administrador público como gestor del territorio. También está las decisiones de política pública que se toman determinando el nivel de la gobernabilidad del territorio. También está la configuración de conectores territoriales asociados a las relaciones de poder que en el territorio se establecen. También como vinculación también están los contenedores. Algunos contenedores son espaciales, que se refieren a los límites del terreno, las fronteras, la geografía, recursos. También es el conector de territorial, como la unidad de territorio, la ciudad, el barrio, la cuadra, la manzana. También está el conector, los contenedores de territorial sectorial. Determinan las regiones de planeación, corporaciones, ambientes, distritos judiciales, eh, los distritos judiciales. También tenemos como unos objetivos. El objetivo general de esta unidad es desarrollar componentes dirigidos a comprender e identificar el territorio y aplicarlo al futuro, implementando procesos de administración pública en el ordenamiento y el desarrollo territorial. Hay como un objetivo específico, es identificar las variables que permitan comprender el ordenamiento y desarrollo territorial, argumentar con sentido especial la labor de la administración pública, profundizar la teoría política y Estado, conocer e identificar los elementos conceptuales, reflexionar los elementos de la gestión territorial. También tenemos unas ideas claves. Esas ideas claves, una es las relaciones entre el espacio de geografía, organización humana e influencia entre las comunidades políticas. Bueno, esto sería de esta diapositiva. Seguimos. Bueno, la administración pública y desarrollo territorial. En esto vemos las políticas públicas para la administración de la geografía colombiana. Una importancia de eso es dan lugar a la organización de la administración y la gestión territorial del Estado. Entidades encargadas, entidades encargadas como lo son el Ministerio del Interior y las Cancillerías. Hay unos actores, que los actores son los parlamentarios, gobiernos nacionales, regionales, cámaras legislativas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades, movimientos sociales. Eso también nos involucra, todos estos actores y la importancia involucran la gobernabilidad, la convivencia, el pluralismo, la eficiencia, la cartografía, medio ambiente, distribución de la población, territorio, vivienda, externabilidad y la diversidad cultural. Dentro de eso tenemos que el administrador público es el gestor del territorio. Como administrador público, gestor del territorio, tenemos tres grandes cosas que son el objetivo, el deber y el fin. Como objetivo tenemos ayudar a la conformación y construcción de un Estado eficiente, social y justo, ¿no?
También tenemos un deber que es proporcionar los mejores contenedores espaciales políticos y programas públicos para las comunidades. Y en el fin, que los recursos estén bien utilizados y administrados para poner freno a la corrupción. También tenemos que es el problema del orden territorial, ¿no? Este problema nos habla de cómo como nosotros administradores públicos tenemos la necesidad no, el deber, como lo decíamos antes, de programar y estudiar todas las cosas que afecten a la sociedad, al pueblo. Bueno, el problema del orden territorial. En este problema está es en lograr resolver que un grupo o una sociedad tengan una estabilidad bajo un marco político y territorial espacial y las partes se integren de forma organizada. Para esto vimos diferentes expositores, ¿no? Exponentes. Dentro de esos exponentes está el señor Thomas Hobbes, que dice que una de las cosas principales que dice es el ser humano por naturaleza es egoísta, no se le puede dar libertad absoluta. eh, También tiene la teoría del realismo político y la autocrítica. El señor John Locke nos dice que si bien el hombre tiene tendencia a ser egoísta, está dotado de razón, lo que indica que no se puede hacer no puede hacerle daño a terceros, como el gobierno, cuando el gobierno y el gobierno no tiene autoridad. También tenemos otro expositor que es el señor Talcott Parson. Él dice que los valores de las personas, sus personalidades y pensamientos son subjetivos. Debe haber un compromiso común. El señor Sergio Boiser nos dice que los países deben ordenar sus territorios en función de su posición internacional global, el reparto equitativo de las ganancias. Pues para esto de la administración pública y el desarrollo territorial se han tomado varias ideas de esos expositores, ¿no? Y se hace como una sola, o es lo que vimos durante este módulo, se toman las ideas principales de esos expositores. En esta lección de la conceptualización básica, el espacio-tiempo y el territorio y territorialidad, vemos aquí una pequeña introducción donde nos dice que haremos un recorrido con los aportes hechos desde el señor Kant, pasando por Norbert Elias, sobre el concepto de tiempo, espacio, ya que las escuelas se han visto obligadas a redefinir estos conceptos en búsqueda de interpretar las nuevas realidades. Sobre el fenómeno de la sociedad global, la información del conocimiento, que veíamos, que hemos mencionado anteriormente, como un impacto desde esta nueva visión, tiempo y el espacio, estudiando los aportes realizados sobre improvisación de Lintens, de Wassenstein y Broadbeck. Aquí como primer exponente tenemos al señor Kant, que nos dice que expone su teoría en dos fuentes, presentaciones sensibles y conceptos de entendimiento. Se refieren a todos los fenómenos con sus cualidades, color, forma, olor. Si no existieran las formas del espacio y de tiempo, no se podrían pensar y aterrizar los objetivos de la realidad. El espacio es una representación necesaria como función de lo exterior. También nos dice, el tiempo es una representación, es indispensable e imprescindible que sirve de base al conocimiento. El tiempo puede suprimirse. De aquí parte Kant sobre la geografía. Empezó a considerar al hombre como una realidad sobre la Tierra y la geografía como la disciplina encargada de estudiar los fenómenos organizados en el espacio. También está el señor Albert Einstein como expositor que dice que la teoría de la relatividad
que esta revolucionó el tiempo y el espacio. Acabó con la idea de un tiempo absoluto. Cada observador tiene su propia medida de tiempo. El señor Stephen Hawking dice que el tiempo y el espacio son independientes y separados. Plantea un tiempo dinámico y diferenciado a partir de lo que se denomina las fechas de tiempo, que lo podría diferenciar, no puede uno diferenciar del pasado del futuro. Eh, Cada vez que reconocemos que las condiciones de las relaciones sociales son diferentes dependiendo del lugar donde se encuentren. Esas son las ideas y las teorías que tenían estos exponentes. Aquí vamos a ver otros exponentes, otras voces, otros tiempos. Eso es como una segunda lección. El señor Norbert Elias nos dice que cómo se puede medir el tiempo, el cual no puede percibirse por los sentidos, pero el hombre ha creado formas para poder medirlo, como el reloj. eh, Él logra mostrar el dominio de las ciencias físicas para estudio del tiempo. Aquí él incluye mucha ciencia física para demostrar las cosas, ¿no? Es como que nos trata de decir. También dice que está la importancia de las relaciones entre espacio, tiempo, territorio, región. Como una tercera lección están los problemas en la sociedad global. El señor Giddens, él busca establecer las relaciones entre modernidad y globalización y enseña que para llegar a la globalización es necesario liberar el tiempo, el espacio que permita la organización de actividades humanas a través del tiempo y la distancia. El señor David Harvey nos dice que esto es un proceso de comprensión entre tiempo y espacio, donde el tiempo debe ser organizado en diferentes caminos para disminuir las ventajas del espacio. El señor James define la globalización económica como una intensificación de las relaciones de la economía mundial. Él nos dice que con esto de la globalización tenemos que estar todos a la par y que tenemos que aprender más de los sistemas para poder llegar a la globalización, que todo esté comunicado, todos los países, todo el mundo. También nos dice que hay tres como centros geográficos financieros que son Londres, Nueva York, Tokio y ahora el del Caribe. El señor Boyer nos habla sobre el proceso de ordenamiento territorial. Denomina la doble recomposición del espacio nacional, entendiéndose este como el proceso que viven los estados frente a la globalización económica, surgiendo nuevas organizaciones del orden mundial, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, las tres grandes zonas económicas, América del Norte, Europa y el sudeste asiático. El señor Milton Santos nos dice que la globalización constituye el estadio superior de la internacionalización del mundo, volver la Tierra un solo de un solo mundo. Pues él también tiene como la idea de un grande pensador que pues, hablamos más atrás, que todo esto la globalización tiene que ser un solo mundo, ¿no? O sea, que la globalización se trata es de que todos podamos ver y escuchar o entender lo que se habla en todo el mundo. No podemos quedarnos atrás de esta globalización. En esta cuarta lección vemos a otros exponentes, como el señor Renato Ortiz. Él menciona los términos territorialización y la descentralización, crear un espacio mundo, ya que los procesos económicos y culturales deben ser la suma por el concepto del espacio geográfico homogéneo, donde se agrupen países con los cuales se puedan consolidar unidades de trabajo y marketing.
pues esto lo que nos dice es que también debemos tratar de entender que se pueden agrupar varios países para crear su propio marketing, ¿no? Y también pues esto están los convenios internacionales y eh, que los países vamos entre países, perdón la redundancia, eh, comercializar, de pronto no tanto como cambiar, pero sí comercializar y exportar diferentes cosas para el mayor uso de todo el mundo. El señor Emmanuel Wallerstein, él propuso la necesidad de hablar del tiempo, espacio como base del conocimiento. Su aporte no fue muy original, pero los temas planteados ya se venían superando y discutiendo. Las polémicas sobre espacio y tiempo en el territorio de las ciencias humanas. Pues en realidad ya tomaba como las cosas que se habían dicho, ¿no? Pero pues también tiene sus grandes eh, eh, aportes a esta gran globalización y de todo el mundo. Aquí vemos la geografía política y social. Luego de esta lectura de estas unidades podemos concluir que los efectos de la globalización en la geografía y la política social se dividen como en dos escuelas. La primera es la filosófica entre espacio y tiempo. La segunda es la búsqueda de trasladar los análisis de las tecnologías, la administración territorial a la interpretación de los efectos de globalización sobre el espacio, la geografía, lo social es la gran ausente del debate entre la conformación del territorio. Aquí podemos ver que todo está como relacionado, ¿no? La relación del Estado, el espacio, también nos habla de las fronteras de cada país, de los límites que tienen todos los países, los límites que hay en los mares, los límites que hay en todo esto. También pues el territorio con sus límites y sus fronteras está la economía, la que mueve a todo el mundo. Esta economía pues tiene que estar como, como sujeta a la globalización. Esta globalización se halla o se puede fortalecer con la tecnología. Si uno no está en el medio de la tecnología, pues se pierde muchas cosas. Uno como administrador tiene que estar a la par con la tecnología, estar pendiente de todas las actualizaciones, lo que se crea todos los días, el internet, cómo ha variado, para uno poder tener llegar a tener las buenas decisiones o tomar las buenas decisiones para ayudar al pueblo, a las comunidades a tomar sus buenas decisiones, ¿no? Y también nos habla de la inclusión que debemos de tener con las comunidades para poder darles a conocer esto de la globalización y ayudarlos con la tecnología eh, para que esta globalización no nos dé tan duro pues a todo el mundo, ¿no? Porque hay partes donde no encontramos o no saben no hay un acceso directo a la tecnología, que esa tecnología la podemos ver con el internet en muchos municipios en nuestro país que no ha llegado o que nos toca eh, tener como paciencia para poder encontrar esta o llegar a saber de esta tecnología y nosotros pues que podemos tenerla de pronto o como entenderla mejor o más rápido, tenemos que darla a conocer, ¿no? Ayudar a todos a que la conozcan y a fortalecer la economía y a la administración al gobierno para que tomar buenas decisiones y estar en contra de la corrupción. Bueno, muchas gracias. Ya sigue mi compañera Jenny, ella con las otras unidades y mi compañero Alejandro termina. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Marulanda. Continuando con la exposición del módulo, a mí me corresponde la unidad 3, que hace referencia a los debates en la geografía. Básicamente en esta unidad se puede identificar pues, las diferentes posturas y debates que existen frente a las definiciones
y conceptos de espacio, tiempo y territorio. La disciplina geográfica pasa de la concepción del espacio concreto a un espacio abstracto y pues es a partir de esto que se configura la sociogeografía. Aquí en el análisis comparado de concepción territorial tenemos un pequeño esquema de la concepción europea o de influencia sobre territorio, de los cuales hacen parte la extensión superficiaria limitada, los escenarios del mundo social, político y espacial, el asentamiento social y actividad económica, se establece relación de poder, demarca soberanía de Estado, la construcción cultural, la superposición de diferentes escalas geográficas y por último las relaciones de cooperación, complementariedad y conflicto. Tenemos la concepción indígena del territorio, muy importante. De estas hacen parte el espacio de sueños, de interacción de lenguajes, de origen convencional, la construcción de historia, los escenarios de vida y pues el lugar espiritual. Entonces, entrando más al tema de esta unidad, podemos decir que esta unidad está dividida en 7 lecciones. Una lección primera que habla de los debates en la geografía actual. Esa geografía pues es una ciencia dedicada a analizar los problemas concernientes a las conceptualizaciones sobre el espacio, el tiempo, el territorio y las territorialidades. A mediados del siglo XX, pues esa geografía da paso a una revolución teórica que se conoce en la historia de la disciplina como la ciencia espacial, geografía cuantitativa o también nueva geografía. Tenemos pues la noción de poder pues que implica una relación de propiedad, de apropiación y de unos vínculos marcados por una autoridad con cierta legitimidad para imponer obediencia y disciplina y para poder ejercer jurisdicción sobre el territorio que es considerado como parte integral del Estado y la nación. El concepto de territorio pues está más relacionado con la idea de dominio o de gestión dentro de un espacio determinado. Y pues la territorialidad es definida como ese grado de control de una determinada porción de espacio geográfico o pues de una persona o un grupo social o un grupo étnico o un estado o un conjunto de estados. Esas territorialidades denotan el establecimiento de un poder político sobre un área geográfica. Y pues el territorio se construye ya a partir de la actividad espacial de las comunidades y de los pueblos. Aquí podemos afirmar que el territorio es vivido, es sentido y también es construido socialmente. La lección número 2 habla de los primeros balbuceos de la geografía política. Aquí pues desde el siglo XIX la geografía política se ha preocupado más por el análisis del espacio y la construcción de las territorialidades estatales. En la lección tercera pues habla de los discípulos de Ratzel, habla de Mahan y Mackinder, que ellos fueron los que por primera vez plantearon los temas territoriales, pero pues más con una pues repercusión a la política, ¿no? La geografía pues se constituye en una de las disciplinas que mayores aportes ha realizado al estudio de las dinámicas espaciales y también territoriales. La lección cuarta habla de las tendencias y desafíos recientes en la geografía contemporánea. Aquí podemos señalar pues que los que dan un contenido al discurso geográfico a partir de ese análisis de los modelos de la interacción espacial, también de las estructuras espaciales y la geometría del movimiento, también de los análisis de redes y flujos, de la teoría locacional, de la geometría radical, pues que es la
la producción social del espacio y por último pues de la geografía humana y la geografía posmodernista. La lección quinta habla de la geografía del espacio y las perspectivas latinoamericanas. Aquí Santos o pues, Milton Santos nos indica esa necesidad de trabajar con otras categorías en la configuración territorial y en las relaciones sociales. A inicios pues, de la historia el hombre la configuración del territorio era pues como más un conjunto de complejos naturales, pero pues ya a medida que la historia va evolucionando, esa configuración territorial la construyen las diferentes obras realizadas por los hombres, ¿sí? Según Santos, el espacio deja de ser pues un ente abstracto y pues es separado del hombre para adquirir nuevos cambios a medida que el desarrollo tecnológico y económico impacta al medio geográfico. La lección sexta habla de las tendencias sociogeográficas. Aquí la sociogeografía tiene como propósito analizar esos determinantes sociales del espacio y territorio que busca pues aplicar básicamente la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el estudio del espacio. La sociogeografía es una rama de la geografía general y pues básicamente se ocupa de la delimitación geográfica de las regiones, esa geografía de la violencia cultural, del Estado y de la geografía económica. La lección séptima, por último, pues más allá de Occidente, cultura, sociedad y territorio, el caso de los espacios indígenas y afrocolombianos, habla de que las territorialidades, pues con esa noción de espacio-tiempo, también son definidas en las culturas indígenas, en las culturas africanas y en las culturas asiáticas, pues no solo a partir de la frontera geopolítica, sino también a través de esos signos, de esos iconos, de sus símbolos, de los caminos, los cuales tienen ese sentido especial en cada una de sus culturas. Básicamente, o en síntesis, puedo decir que esta unidad resalta esos aportes desde la visión indígena para entender esa geografía y pues esa parte del territorio, ¿no? La unidad número 4 hace referencia a los niveles del espacio historia, mecanismos de espacio-historia, el espacio, el lugar, el territorio, el Estado y la nación. Está compuesta por 8 lecciones. La lección número 1, voy a hacer un pequeño recuento de cada una de las lecciones. La lección número 1 habla de los mecanismos del espacio-historia. Aquí al hablar de esos mecanismos del espacio-historia expresamos esa forma como los estados y las comunidades contribuyen en la formación estatal nacional, esos espacios geográficos que delimitan el territorio de una nación. Tenemos que Duverger dice que el Estado es visto en nuestro tiempo como un poder organizado en comunidad. La lección número 2 habla de la cuestión nacional. A lo largo de la historia pues han surgido frecuentes intentos para determinar criterios objetivos de nacionalidad y para explicar por qué ciertos grupos se han convertido en naciones y otros no lo han podido lograr. En la historia pues Stalin dice que una nación es una comunidad estable, fruto de la evolución histórica de la lengua, de la evolución histórica del territorio, de la evolución histórica de la vida económica y de la composición psicológica que hay en una comunidad cultural. La lección número 3 habla de la cuestión regional. Aquí el regionalismo representa pues esos imaginarios regionales expresados con una serie de normas, valores y costumbres. El regionalismo es el fundamento de gran parte de la planificación del Estado político contemporáneo. En Latinoamérica se ha sugerido esa conformación de los llamados regionalismos virtuales, cuya característica pues es la flexibilidad, la elasticidad y la colapsibilidad. La lección número 4 habla de las regiones interestatales como contenedoras territoriales.
Estas regiones socioculturales que hacen parte de dos o más estados contiguos, como las fronteras vivas, que muestran un dinamismo pues haciendo caso omiso de esos límites internacionales. En la relación con las regiones nacionales o las regiones internas, estas aparecen en el momento en que los territorios nacionales logran determinar sus fronteras políticas. En los países centralizados, los regionalismos tienen pues su origen en las diferentes o en esas diferencias que hay entre las provincias históricas, como es el caso de Colombia, en donde sus provincias o las provincias como la de Antioquia y la del Caribe buscan esa autonomía regional. El regionalismo puede llegar también a representar un movimiento hacia la descentralización, como es el caso de Chile, en donde se adelantó paralelamente pues, un proceso de regionalización administrativa y un proceso de descentralización. Lección quinta habla de las diferentes categorizaciones sobre la región. Aquí encontramos pues que habla de una región nodal que surge pues a partir de los enfoques de la escuela francesa y se define como el espacio organizado por un centro en que pues la mayoría de sus funciones están bajo su coordinación. Hablamos de una región espacial que según el autor Luis Corallo es una región como una parte o como una porción de territorio donde hay unos procesos y unas relaciones sociales con unos elementos y unos procesos naturales que se articulan para conformar el complejo social natural. En la concepción de región integral, Rothman destaca pues cómo cada sociedad organiza su espacio y le imprime una forma específica de configuración. La región histórica pues es un espacio históricamente construido producto de las relaciones sociales y de patrones que pues hacen parte de la dominación y que son imperantes en las etapas de su desarrollo. La lección sexta habla de las regiones estatales. Las regiones agrarias o los distritos agrarios, de esos existen dos tipos de regiones, uno es el uniforme y otro es el nodal. El uniforme habla de las que son homogéneas con respecto a su totalidad, se dan cuando el medio físico es el factor importante y la agricultura es el tipo de economía que predomina, ¿no? Y la nodal pues aparece con el incremento de la tecnología. Ya en la lección séptima habla de una ilustración nacional, el caso colombiano. Aquí pues a partir de la promulgación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se logra en Colombia hablar de una definición constitucional de la región, la cual pues establece que las regiones deben configurarse como resultado de protocolos o entendimiento de gobernadores de departamentos debidamente autorizados respectivamente en dos etapas, que una es la región como entidad administrativa y de planificación, que es la que conocemos como la RAP, conformada por dos o más departamentos que son colindantes según la ley orgánica, y la segunda que es la región como entidad territorial plena, que es la red. En la lección octava, pues habla de la cuestión provincial. Aquí, pues en Colombia las provincias aún subsisten como la realidad sociogeográfica en Nariño, también en Boyacá y en Socorro. En departamentos ya como el Valle y Cundinamarca, pues estas conforman unidades de administración subregional, por lo que la construcción de nuestra constitución, en la construcción pues de nuestra constitución se logra establecer esa posibilidad de la conformación de las provincias a partir de la unión de municipios de un mismo departamento. Por último, ya para concluir mi exposición,
Tenemos aquí unos autores que aportaron en los niveles de espacio-historia, estos mecanismos de espacio-historia, territorio, lugar, estado, nación, como son en primer lugar Mauricio Duverger, que nos dice que el Estado es visto en nuestro tiempo como el poder organizado en comunidad. El otro es Luis Corallo, que nos habla de que la región espacial es una porción del territorio donde tienen lugar procesos y relaciones sociales. Eric Hobsbawm nos habla del nivel del espacio historia, pues de la forma de clarificar a los grupos de seres humanos. Jaime Vidal Perdomo, él planteó la necesidad de distinguir entre dos significados de la región, los cuales eran entidad administrativa y entidad política. Y por último, Milton Santos, que indica la necesidad de trabajar con otras categorías y pues la configuración territorial y las relaciones sociales. Estos son algunos de los autores que nos aportaron en opiniones, en conceptos a esta última unidad. Los estados nacionales dividen su espacio geográfico en diferentes entidades territoriales y unidades de administración política. En Colombia, la estructura de ordenamiento territorial se da a partir de dos grandes categorías de organización: nación, departamento, distritos y los municipios. El país posee una doble organización territorial, la cual es política y administrativa. En la Constitución del 91 nos da la posibilidad de establecer regiones y territorios indígenas como entidades de tipo político y administrativo. En el año 1886 se establecieron los departamentos como regiones de administraciones del Estado. En el año 1985, los departamentos fueron considerados por el gobierno nacional como los societarios regionales, sobre la cual la acción oficial debería recaer con el fin de encaminar al país a una mejor democracia. A partir de la organización de los departamentos, lo que se buscaba era quebrantar el dominio político de las grandes élites terratenientes que ejercían en los estados soberanos. Se anhelaba que las instituciones departamentales rompieran esa sociedad tradicional que había imperado en los años anteriores y dar paso a las nuevas formas sociales y económicas, y tenían como tarea para los departamentos instaurar mecanismos democráticos para la definición de poderes locales, modernizar la administración municipal, aumentar los niveles de gobernabilidad, hacer cumplir las normas tributarias. Gracias a la Constitución del 91, la cual estableció la autonomía de los departamentos para que planificaran, promocionaran el desarrollo económico y social dentro de su territorio. La Constitución fijó que los departamentos ejercieran funciones administrativas, que fueran la intermediación entre el Estado y los municipios para las prestaciones de los servicios públicos. Muy buenas tardes. Hoy les traigo geografías institucionales del Estado y cartografía. En esta unidad busca estudiar la organización territorial de la administración pública en cuanto al departamento y el municipio, para deducir las lecciones necesarias que nos permiten proponer salidas a la crisis actual de la gestión de lo público. En la historia de la administración pública en el país, se comprueba que el departamento, como entidad territorial del Estado, ha tenido una vida errática, teniendo como ese vínculo administrativo de las viejas prácticas políticas del sistema clientelista.
Un ejemplo muy claro en el departamento del Huila, donde no se tuvo en cuenta la economía, la sociedad, la cultura regional y entre otras. Se ha convertido en una pieza fundamental de la anomía política que hoy vive Colombia. Algunos estudios indican que es necesario fortalecer y otorgarles una mayor autonomía, pero lo cierto es que los departamentos en la actualidad tienen menos autonomía que la que tenían antes de la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91, los departamentos y municipios podían destinar libremente sus recursos que recibían de la nación y los podían destinar muy libremente en sus gastos de funcionamiento, gastos de inversión, y no operaban ningún tipo de condición o restricción que manejara estos bienes recursos. A partir de la Constitución del 91, obliga a los departamentos y a los municipios a destinar esos recursos para unos fines concretos, principalmente para salud, educación y las necesidades. El municipio en la organización territorial del Estado ha sido señalado como la entidad territorial fundamental del ordenamiento y organización del Estado. Aparece en la Constitución de 1886, antes de que eran los estados soberanos y provincianos. El artículo 5 de la Constitución del 86 consagró al municipio como una entidad territorial, que estos solo podían cumplir funciones que le delegara el gobierno y los departamentos. En la Constitución del 91 ratificó estatus legal del municipio, estableciéndolo como la entidad territorial fundamental del Estado, donde presta sus servicios públicos que determine la ley, construir obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su municipio, mejorar su cultura y las demás leyes que definen la Constitución y la ley. La Ley 136 de junio de 1994 definió al municipio como una entidad territorial de visión político-administrativa del Estado y estableció unas funciones: solucionar las necesidades de salud, educación, saneamiento básico, agua potable y demás servicios públicos domiciliarios. Introducción a la cartografía. Busca introducir los problemas relacionados con el manejo de la cartografía en la administración pública, la cual se convierte en una herramienta fundamental para el ejercicio de la profesión en las entidades territoriales, tanto como el departamento como el municipio. En el manejo de los asuntos públicos, como la gestión de recursos y planificación del desarrollo social, es un prerequisito indispensable para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y ambiental. Entender la relación entre el manejo cartográfico y la administración territorial sirve para desarrollar la abstracción gráfica que permite entender mediante mapas temáticos y la caracterización de estructuras geográficas, social, política, económica, ambiental, cultural, física del territorio. La cartografía y administración pública tiene relación directa con los asuntos de delimitación de los espacios sociales, económicos y culturales, con el trazo de fronteras internas e internacionales y con la representación de la territorialización de los fenómenos y asuntos públicos. Además, permite mostrar, analizar los fenómenos y procesos que surgen de la relación hombre-tierra, población-naturaleza, hombre y medio ambiente. La utilidad de la cartografía para analizar y planificar el desarrollo de los servicios públicos, la distribución y el uso del suelo, el mapeo de las amenazas naturales,
los sistemas de vía, transporte, la localización de las instituciones públicas, la posición de las fuentes de aguas y energía, los asuntos que pueden y se deben ser cartografiados para tener un mayor manejo y una mayor gestión del mismo. La cartografía viene dejando de ser una herramienta propia de oficina para convertirse en una herramienta de trabajo público, en lo particular en las oficinas de planeación. Nace como una respuesta a esa inquietud social de representar el espacio terrestre y trazar los límites de la tierra firme para distinguirlas de las fronteras. Asimismo, surge como un afán del conocimiento del medio ambiente, el desarrollo de la economía, sociedad y de la cultura. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se define como un arte de hacer mapas o representar sobre un plano todos los componentes del espacio terrestre que incluyen las actividades y el desarrollo de los hombres. Entonces se puede decir que es la representación gráfica, mapa y diagramas y cartograma. Ellos deben cumplir con el objetivo de evocar en la mente del lector una imagen precisa y clara del ambiente, especialmente del fenómeno que utiliza el soporte del fondo topográfico generado por la cartografía básica y con ayudas de leyendas y convenciones. Para la representación de la Tierra se utilizan las coordenadas geográficas en una red de líneas imaginarias, denominadas paralelos y meridianos. Permiten determinar la posición de un punto sobre la Tierra. Igualmente se emplean en los denominados símbolos cartográficos, como los símbolos de puntos. Los campos en que mayor intensidad se viene aplicando los sistemas de información geográfica en la administración pública son en el catastro, cartografía social. Es una propuesta que se escribe dentro de los procesos de investigación participativa, constituidas por las comunidades. Se elaboran a partir del conocimiento y el saber popular. Cada uno de los grupos que elaboran un mapa debe nombrar un moderador y un relator. Los animadores tienen la responsabilidad muy precisa con la presentación y comunicación del trabajo. A modo de conclusión, la cartografía es un espacio-tiempo, territorialidad y región para la administración pública de la geografía del Estado-Nación. Muchas gracias.